se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18 y el verso 18 dice la bendita palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La autoridad que la iglesia ha recibido de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La autoridad que la iglesia ha recibido de Dios. En este pasaje leemos que el Señor Jesucristo en sus propias palabras nos dice: de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Hay otros pasajes paralelos que nos hablan acerca de la explicación de este verso para su mejor comprensión. Y vamos a iniciar aquí mismo en San Mateo 16, 19, donde la palabra de Dios dice, hablando del Señor a Pedro, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Jesús era un hombre de autoridad. Cuando vino a esta tierra e inició su ministerio terrenal, recordemos que la gente, cuando le escuchaba hablar, decían: ¿quién es este hombre que nos habla como quien tiene autoridad? O sea, no era un hombre cualquiera, era un hombre que hablaba con autoridad y la gente lo reconocía. ¿Por qué razón? Porque esa autoridad no era porque fuera un gobernador o porque fuera un rey o porque fuera una persona influyente en la tierra. Porque hay autoridad, dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que las autoridades de la tierra han sido establecidas por Dios. Pero Jesús no tenía ese tipo de autoridad porque él no ejercía ninguna autoridad humana. Es más, cuando el Señor estaba ante Pilato, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pediría una legión de ángeles y asunto arreglado. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál era la autoridad del Señor? La autoridad del Señor era una autoridad espiritual y una autoridad que venía también directamente del Padre. Por eso, cuando él predicaba, decía: la doctrina no es mía, la doctrina es del Padre que me envió. Así que él estaba sujeto al Padre, así como la iglesia debe estar sujeta a él también. Recordemos cuando el Señor viajó de un lado del lago o del mar hacia el otro lado, la Biblia dice que Jesús se durmió en la barca y vino una tempestad que se levantó, y entonces se asustaron los que iban en la barca, y eso que eran pescadores, lo que significa que era una tormenta demasiado fuerte, más que la que ellos habían experimentado en su navegación regular, y se asustaron y despertaron al Señor: Señor, estamos que naufragamos y tú estás durmiendo, Señor, socórrenos, ayúdanos. Y el Señor dice que les dijo: hombres de poca fe. Y se paró y reprendió los vientos
y las tempestades. Y la Biblia dice que hubo bonanza. Ahí Pedro cayó de rodillas delante de él y le dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Qué estaba diciendo? Tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Eres un hombre de Dios. Y ejerció su autoridad, porque la Biblia dice que oraba por los enfermos y se sanaban, reprendía a los demonios y los echaba afuera. Tuvo entonces autoridad sobre la naturaleza, etcétera. Así que era un hombre de autoridad. Cuando él se fue, dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Así que el Señor delegó entonces esta autoridad a la iglesia. Y vamos a ver algunos pasajes adicionales. San Juan capítulo 20 y el verso 23. Gloria a Dios. Vamos a leer este pasaje de la palabra. San Juan 20, 23. Dice: a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Aquí está el complemento de lo que el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, y lo que atares en la tierra será atado también allá, y lo que desatares en la tierra también allá. La mayoría de estudiosos de la Escritura llegan a la conclusión de que las llaves que el Señor le entregó a Pedro fueron las llaves de la evangelización y las llaves de la predicación de la palabra para la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque Pedro fue el primero, después del día de Pentecostés, en alzar la voz, predicar la palabra, y se convirtieron, dice la Biblia, como 3,000 personas. En otro mensaje que él predicó, se convirtieron otras 5,000 personas. Y así sucesivamente, donde quiera que predicaba la palabra, se convertían. Entonces aquí se cumple la escritura, que a quienes les remitiere los pecados les serán remitidos, pero a los que se los retuvieren también les serán retenidos. Porque lo que ata en la tierra es atado allá, y lo que desata aquí se desata allá. ¿Qué desataba aquí? Ataba las fuerzas del mal y desataba la salvación y la bendición para las personas. Básicamente en eso se basa, ¿verdad?, el mensaje del evangelio, y lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Veamos ahora Marcos 3, 14 y 15 para que vea usted. Dice la palabra: y estableció a 12, hablando los discípulos, los apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad. Oiga, les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Oiga eso. Envió a sus apóstoles a predicar la palabra y les dio autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Gloria a Dios. Veamos Lucas capítulo 9 y el verso 1, lo que dice aquí la bendita palabra de Dios. Lucas capítulo 9 y el verso 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Oiga eso. Reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. No solo a ellos. Cuando el Señor se fue, dio una orden: id por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí no está diciendo 12, ni 70, ni 120. Está hablando a toda la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice: y estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. No es en nombre propio, es en nombre de Jesús. Dice: en mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice que salieron y predicaron por todas partes y le seguían las señales, los prodigios y las maravillas. Esa es una gloriosa realidad. Entonces la iglesia ha recibido poder y autoridad de parte de Dios. Y vamos a ver en acción el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y para seguir un orden, primero vamos a ir a lo que es el libro de los Hechos, capítulo número 3. Hay una historia que usted ya conoce, gloria a Dios. Hechos, capítulo 3. Gloria a Dios. Escuche bien esta historia. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué iban al templo? A orar, dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué sucedió ahí? Ellos ejercieron la autoridad que Dios les había dado. Ahí, cuando ellos iban al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, a la hora novena, dice, ¿verdad? La hora de la oración, vieron a ese cojo que estaba postrado a la puerta y se detuvieron para mirarlo. Y dijeron: no es posible, este hombre no necesita limosna. Este hombre lo que necesita es ser sanado. Y por eso le dijeron: míranos. Y aquel hombre estaba atento a qué horas metían la mano a la bolsa, ¿verdad? Para que le dieran algo. Pero no metieron la mano, al contrario, la alzaron. Y le dijeron: en el nombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le extendieron la mano para levantarlo. Y aquel hombre no solo caminó, saltó, corrió, alabó a Dios. Iba, venía, corría de lado a lado, y toda la gente se dio cuenta, ¿verdad?, del milagro que había sucedido. ¿Qué estaban haciendo? Desatando sanidad para aquel hombre. Porque lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, a través de la palabra nos vamos a dar cuenta que esta autoridad la ejercen hombres, primero nacidos de nuevo, por supuesto, hombres y mujeres, gente de oración y gente de fe. Y en el momento en que Dios dice: ahora, porque cuando Dios lo quiere hacer, lo hace. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga eso, en el momento que lo quiere hacer, lo hace. Así es como el Señor obra. Así que vemos a Pedro, que fue uno de los que anduvo con el Señor, que vio, porque así aprendieron ellos, viendo que el Señor oraba, que el Señor predicaba, que el Señor tenía compasión de las gentes, que iba y que venía, y ahí estaban ellos aprendiendo del Señor. Oiga eso. Y entonces, ahora les tocó a ellos lo que Jesús hacía. Jesús recorría ciudades y aldeas, ¿verdad?,
predicando, dice, enseñando y predicando la palabra y sanando a los que padecían de diversas enfermedades y libertaba a los cautivos también. Eso lo hizo Jesús. Ahora lo hacían los apóstoles. ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy? Lo mismo, predicar el evangelio para que haya libertad en los cautivos y también para que haya sanidad en los cuerpos. Y eso hay que buscarlo y hay que ejercerlo, porque es la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Por eso usted no debe tener miedo de orar por un enfermo. No debe tener miedo de predicar la palabra, porque Dios le dio la autoridad. Y no solamente aquí. Usted tiene permiso para predicar aquí en la zona 3. No, Dios le dio autoridad. Ir por todo el mundo. O sea, usted puede ejercer este ministerio de la predicación de la palabra en cualquier parte del mundo. Media vez le entienda en su idioma, usted puede predicar el evangelio en cualquier parte de la tierra. Y que si hay una necesidad y le piden que vaya a orar, mire que hay un enfermo, quieren que venga a orar por él, no tenga temor. No es usted el que lo va a sanar. Es Dios el que está en usted, es el que lo va a sanar. Entonces, con fe, vaya, lea la palabra, ore y declare esa sanidad, porque lo que desate en esta tierra será desatado en el cielo. Si hay un propósito de Dios, téngalo por seguro que así será. Pero vamos a ver más. Me llama mucho la atención Hechos capítulo 13 y versos 4 al 12. Aquí es Pablo. Mire lo que dice la palabra. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces era Pablo, Bernabé y su ayudante Juan. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga eso. Deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es La autoridad de la iglesia, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.